México, sin duda, es el mejor país del mundo. Pero al igual que todos los países, México tiene muchos problemas. Y digo esto ya que se hizo famoso el caso de Corea del Sur, que como si fuera una empresa se sabe vender. Se muestra al mundo como si fuera un país perfecto. Pero como todos los países tienen cosas buenas, pero también tienen sus problemáticas. Pero no solamente es Corea. Y este país solo es la punta del iceberg, porque muchos de los países que consideras de primer mundo hacen lo mismo a igual escala, ya que ningún país que se crea y es potencia va a mostrar sus cosas malas al público. Solamente un país hace esto, y es México. ¿Cómo las personas resaltan lo malo del país y luego se enojan de que en extranjeros se retrate lo que ellos dijeron? Y como esos países, México tiene muchísimas cosas buenas de las cuales sentirse orgulloso. De hecho, ya hicimos un video en el canal sobre esto, pero hoy veremos las peores cosas que tiene el país. Sin más, comenzamos. Y lo primero es el amor por los extranjeros. Y no digo que se debe tratar mal a las personas que visitan al país, obviamente no. Pero lamentablemente, por no decir la mayoría de las personas en México, tienen un amor extraño hacia los extranjeros, un trato especial. Y muchas personas tratan mejor a los extranjeros que a los naturales. Y si bien hay algunos países según que hacen esto, como el caso de Cuba, pero en México es verdaderamente exagerado. Incluso muchos youtubers saben de esto y por eso muchos países al estilo Superman saben que si se quedaran en sus países serían uno más del montón. Y muchos vienen de países asiáticos que son muy exigentes y rigurosos. Y vienen aquí como si fueran nosotros personas inferiores y las personas se emocionan por ver a un asiático, un europeo o un estadounidense. Lamentablemente las personas tienen esa cultura yo sé que te puede llamar la atención conocer personas de otros países, pero tener este amor y un trato especial. Sobre todo esos youtubers lo han dicho algunos de que hacen su canal y como son extranjeros viviendo en el país tienen mucho éxito, cosa que en sus países no lo hubieran hecho. Desde este punto es la mentalidad de mandichismo de México. Para los que no son de países, mandichismo viene de la Mandinche, que es la historia esta de la indígena que le sirvió de traductor a Hernán Cortés para la conquista. Y pues bueno, relacionado al punto anterior, pues sabemos que la gente, muchas personas del país se desviven por extranjeros, los tratan como su Dios, como algunos comentarios que he visto en internet y pues lamentablemente sí es real. Pero no solamente esto, sino que no se quiere ir de alabar extranjeros, sino que también las personas dicen que México es una basura y que es una porquería y que Dios los odia porque nacieron aquí y saben un montón de quejas y sobre todo los actuales o gente más joven dicen eso, que México era moda esa, era modita decir que México es sermundista y los llorones que se quedan innovadores de decir esto, que México te sermundiza, que sáquenme del país. Son los verdaderos estúpidos, muchas veces son los más mantenidos, los universitarios mantenidos, son los que dicen eso, los youtubers y streamers que están sentados sin hacer nada, sobre todo que no aportan, porque obviamente hay youtubers que dan conocimientos de una u otra cosa, o que de perdido son chistosos, pero ese tipo no, son abuelos de llorones, y pues ese tipo, si no saben de ellos, también las personas normales en redes sociales ponen esas estupideces. Y muchos piensan que son innovadores y que apenas descubrieron lo que ellos le llaman verdad, porque ellos piensan que México sí es una porquería. Pero esto ya es muy antiguo. Sus padres también hacían esto, cuando decían que se querían a los gringos, que del otro lado el pasto es más verde y que pues, Estados Unidos es potencia y que los gringos son mejores. O sea, son las mismas cosas que se van repitiendo de generación en generación. Para aclarar, ya lo hemos dicho en la introducción, México sí tiene sus defectos, pero también tiene sus cosas buenas y esas personas no son parte de la solución, sino que ellos... Y para mencionar algo perturbador que hace un poco me enteré hablando a esto, es que muchas personas consideran cualquier cosa de Estados Unidos una reliquia. No solamente de tiendas que son de mayoreo y para
a una tipo de clase más humilde, sino que también lo cae en el basurero de Estados Unidos, las personas lo consideran reliquia. Y si México es un mal país, es por ellos. Mentalidad sobre la educación. Si bien eso también está relacionado a los cambios generacionales, sobre todo de las industrias y la infraestructura, pero esto lamentablemente se sigue empeorando. ¿Por qué? Obviamente la educación es importante en todos los países y pues estudiar obviamente es algo bueno, y estudiar una carrera a la que te llame la atención, que te apasione, pues perfecto. Y en México hay muchas oportunidades, universidades carísimas a un poco más económicas. Por el problema aquí es que la mentalidad de las personas del país es que piensan que están en un agujero llamado México y que para salir de allí necesitan estudiar. Y en otras palabras, no estudian porque les gusta una carrera, sino para salir del agujero. Y ese problema, un estudio y sobre todo estudiar una carrera, debe ser para algo que te apasione o para un trabajo que quieras ir, pero no de eso de que salir del agujero y solamente por eso. Porque muchas personas lo hacen y se siguen quejando. Porque lamentablemente también muchos tienen lo que le llaman palancas, que en su primer trabajo y hasta un trabajo de oficina se les hace muy pesado. No digo que sea la cosa más fácil del mundo, pero pues obviamente comparado con un trabajo de albañil, pero la diferencia es abismal en cuanto a lo físico. Pero aquí viene el problema, es que vemos como en países en Japón, que no todos estudian una carrera y solamente si son varios hermanos, solamente uno la estudia. Y aún así Japón es considerado una potencia aún con ese modelo. Es que también otro problema relacionado a esto es que en México se tiene muy satanizado el trabajo. Sobre todo el trabajo humilde de operador y todo eso, incluso también de oficina. Es algo pues bastante asqueroso que hacen las personas, que para ellos trabajar es malo, y incluso trabajo de operador y todo eso, y pues la verdad, trabajo hasta de limpieza, la verdad son honrados cuando se hace con esfuerzo. Y es mejor eso que no trabajar. Y aunando a esto de trabajo y todas esas cosas, hay un punto que no se me olvidó apuntar en el guión, pero acabo de recordar. Y es que este choque de culturas, y me llama mucho la atención hablando de trabajo, y en parte de esa satanización del trabajo es que lamentablemente la cultura de México es de esclavitud. Mínimo 9 horas, o bueno, 9 horas y media para ser realista de trabajo. Y si bien te va extrañamente de 8 horas, son unas jornadas muy largas en comparación a otros países de Europa, incluso del continente americano. Y pues el pago, pues la verdad es mucho menos que a otros países. Tampoco digo que es una miseria, por lo menos en la mayoría, sobre todo con el con el aumento del sueldo. Pero pues sí es una esclavitud, las empresas se esfuerzan. Y luego peor, hay personas que defienden que no, que las empresas no son malvados. Tampoco digo que sean seres demoníacos, pues sí son, lamentablemente la mayoría de las compañías son una bola de aprovechados, de tacaños, y que quieren ahorrarse hasta el mínimo centavo, y eso lo hacen explotando a la gente. Una vergüenza que hagan esas compañías. El choque de esta cultura de esclavización de trabajo choca con otro tipo de cultura que es flojos. Todavía, o no sé si todavía sigue yendo el estereotipo de que el mexicano es flojo. Y lamentablemente en cierto punto sí es verdad. Ya que vemos que personas esclavizadas por aún así se esfuerzan. Pero lamentablemente me ha tocado ver, y lamentablemente tengo familiares que son muy flojos, sobre todo los hombres, tipos que no quieren trabajar, que le sacan la vuelta al trabajo y viven de miserables de casa en casa con los familiares o con los amigos. Y peor, la gente se harta porque son tipos muy flojos, egoístas y altaneros, que solamente vienen a molestar a sus conocidos con tal de no trabajar y estar en la miseria, pero eso sí, en la flojera. Y eso me llama mucha atención, el choque de cultura de una esclavitud laboral y unos flojos. Hipocresía. Y ya es muy conocido este caso de una agrupación de adolescentes, una agrupación musical de adolescentes llamado Yalitza y su esencia. Esos adolescentes de familia mexicana, pues nacidos en Estados Unidos, hicieron los comentarios que no les gustaba la comida mexicana y se quejaban algunas cosas de Ciudad de México.
Si bien el video como humor, sí, sí da risa, porque la verdad el acento muy exagerado casi con los inmigrantes que van a Estados Unidos, cuando dice check-in, como muy exagerado ese inglés. Sí, da risa un poco todo el video en sí, la situación. O muchas personas, y si bien tal vez te puede enojar un poco la actitud de esos personajes, pero hay personas que se enojan hasta la muerte con esa adolescente. Algunos le decían a muerte, que era lo peor y que porque insultaba a México, mancharon la imagen del país y las personas nacieron patriotismo y no quieren consumir nada de esta banda. O bueno, ahí es algo exagerado, pero está bien. Pero el problema es que ellos mismos después dicen que México es una porquería, como hemos visto en puntos anteriores. Dicen que lo peor y que este es un mundice. Entonces, ¿en qué queramos? Te enojas por unos tipos que dicen lo mismo que tú, que repiten. No sé por qué te enojas con una banda de adolescentes hasta la muerte. Si tú ni siquiera te esfuerzas por el país ni por ti mismo. Y, y lo lamentable es que hubo un rapero de color de piel muy oscura, y digo eso porque en sus canciones él mismo se burla de esa agrupación, de su color de piel, cuando él está igual podría ser hasta su hermano. Y pues ese tipo, bueno, hizo un rap que defendiendo a México, pero ese tipejo, ese Perajustán, en su canción, lo que mayoría de su queja, lo que más la quejaba de ese caso es que esos personajes de la agrupación sobre adolescentes decían que no les gustaba de México porque tenían cara de indígenas, de forma despectiva. Entonces Perajostán en resumen decía que no puedes decir que odias a México si tú estás feo como la gente de México. Entonces no se quita lo feo. Entonces en el caso si esos adolescentes van a sido de color blanco, entonces no habrá problema. La verdad fue lamentable que utilices cosas típicas del país pero como un insulto y sobre todo a las etnias que lamentablemente han sufrido mucho. Luego también está el caso de una caricatura muy polémica de Roger Primos que ponían que eran de ascendencia mexicana de Sudamérica y que eran muy sucios ese barrio. Mucha gente se enojó y sí, obviamente sí, una basura esa caricatura. Pues el problema viene es que lo que pone así no era de todo falso. Lamentablemente en el país sí hay, no es que sea todo, sino que hay partes que sí las calles están sucias y lo sabemos. Pero obviamente son los barrios más bajos, más descuidados. Y aquí lo quisieron sacar los tapitos sucios al sol del país. Y eso sí fue el problema. Porque luego hay youtubers que dijeron, no, que México no hay nada, es un país perfecto. Pues fundamentalmente sí se ve esto. Solo que como se pueden sacar tapitos sucios de México, también se puede sacar tapitos sucios de Estados Unidos y demás países. Para ser lógicos, si van a dejar de seguir a esa agrupación de adolescentes, también dejen de seguir a todos esos youtubers idiotas que dicen que México este es un mundice y hacen esos chistes. También dejen de seguirlos a ellos porque hablan mal del país. Llegamos a un punto bastante polémico y es el amor por el narcotráfico, la narcocultura. Esto es el mayor problema del país, que esos cárteles, estos tipejos criminales se asentaron, no, que son, y pues muchos gobiernos no le quieren hacer nada, incluso hay tratos, sobre todo lamentablemente el presidente actual, que es una decepción, una vergüenza para México. Este tipo pues defiende a los criminales y desmiente que no haya ciudades descontroladas por el crimen organizado, pero sí hay, lamentablemente. Pero no solamente eso, es que la gente lo ama. Y relacionado con que la sociedad sataniza el trabajo, también esto se fija en los resultados. Y luego lo peor que es que hay imágenes en redes sociales que dicen, no, que importa tu proceso y no el resultado, sino que juegues bien. Pero ellos mismos ni siquiera lo aplican. O sea, si ven a alguien que trabaja, no sé, de limpieza, si es un idiota porque es un trabajo menor. Pues si ven a alguien con dinero, o sea, lo que importa a ellos es que la persona tenga mucho dinero y ellos le llaman exitoso. No importa que sean narcotraficantes. Prefieren eso que tener un trabajo
honrado y legal. Así de asqueroso están las cosas, lamentablemente. Y también los medios de comunicación sabemos que los medios los exaltan, la música ni se diga, cantantes famosos que alaban a esos tipos, los ponen como seres inmortales, la narcoseries lamentables, la mayoría producidas por un tipejo llamado Pigmerio Ibarra. Menciona a ese tipo porque ahora se metió a hablar de política. La verdad, por hacer esta de dar propaganda narcotráfico, la verdad yo lo considero como un criminal, o sea, eso no es bueno. Ese tipo debe estar en la cárcel, no debe estar hablando de política y ahí como si nada. Lo peor es que en el gobierno de Felipe Calderón hubo una propuesta que se quería poner, una propuesta de ley que era prohibir toda la propaganda narcotráfico por lo mismo, ya que en ese gobierno hizo la guerra con narcotráfico. Pero actualmente hubo muchos youtubers imbéciles que les pareció ridículo esta ley, les pareció ridícula. Pero, pero la verdad eso no es que no se haya visto. En Alemania está prohibida la propaganda nazi, ya sabemos por qué. Nayib Bukele en El Salvador prohibió propaganda mara, por lo mismo que era un problema bastante mayor en El Salvador. Y pues esto también se debe hacer, era algo necesario, porque lamentablemente hay jóvenes que se meten en eso y acaban mal. Y si no acaban mal, peor, porque luego se meten mal. Entonces, pues lamentablemente, incluso hay unos diputados de Morena de aquí, el partido que gobierna actualmente, diciendo que le tienen miedo a los narcotraficantes, que ellos se lo evitan. Y se ponen a hablar como si fueran su superestrella. No digo que está mal que lo entrevisten, pero eh, que decir que tenga miedo cuando tienes un cargo público, tu deber es velar por el país e incluso dar la vida tanto el presidente como los diputados y todo el gabinete más cercano al presidente debe estar dispuesto a dar la vida porque son servidores públicos, no a ser de cobarde. Y pues todo esto lamentablemente resulta muy asqueroso. Racismo hacia los indígenas y sus culturas. Y lamentablemente es uno de los casos que más se ve y no se ha quitado. Lo tienen como estúpidos y muchas personas que dicen, no, es que son los problemas de la conquista, son cosas antes. Incluso lamentablemente hay muchas personas, cuando el presidente, una de las pocas cosas buenas que hizo es que le dijo a los españoles, al gobierno español que pidieran disculpas por todo el saqueo y todo el desastre que hicieron en la conquista española. Y lamentablemente muchas personas en redes sociales dijeron que eso es pedir disculpas a lo tonto, porque no tiene importancia y se burlan del presidente. Y eso es lamentable y algo que me da miedo, porque eso me da a pensar que ellos lo consideran ridículo porque piensan que no consideran que no pasaron, porque pasó hace muchísimo tiempo. Y eso está muy mal, o sea, si olvidas la historia, tiendes a repetirla. Y pues lamentablemente la gente no hay mucha cultura aquí, ya es algo lamentable. Y bueno, y tú dirás, pues ya pasó muchos años, mucho tiempo, y pues ya todo está diferente. Hubo una independencia y todo, pero no. Lamentablemente hasta la fecha los indígenas son tratados como estúpidos, como unos inditos, y muchas personas lo dicen así y se enorgullecen. Muchos argumentan que están feos, como si ellos estuvieran guapísimos, por favor. Este, y es algo lamentable toda esa situación. Los indígenas son renegados en la sociedad muchas veces y sufren discriminación, no dejan entrar en lugares públicos. Pues es un problema que ocurre actualmente y se debe corregir porque, y lo peor, hay personas que quieren defender pues, las culturas indígenas, los aztecas, mayas, pero saben con que ellos adoran a Dios, Huitzilopochtli y todas esas cosas. Es que está limitando a la cultura, o sea, las civilizaciones antiguas de indígenas son más que idolatría, no solamente son pueblos que tienen muchísima mitología, eso lo ves hasta en Roma, en Mesopotamia y todo eso.
Pero sabemos que los mayas hicieron muchos adelantos, aportes a la astronomía y a la matemática. Y sobre todo es que, sobre todo los aztecas, bueno, también los mayas eran civilizaciones, ya que la persona lo compara mucho con los apaches o los nativos americanos. Y hasta donde sé, esos apaches o los nativos americanos, como quieran llamar, eran nómadas, o sea, tenían, obviamente no digo que sean unos idiotas, o sea, obviamente son culturas que son ricas en conocimiento, pero ellos vivían entre tipis, lo que le llaman como son un tipo de casitas, y se iban moviendo. Mientras que los aztecas eran una civilización que estaba sentada, o sea, tenían construcciones, más arqueología, era increíble, sobre todo arquitectura que tenían para la época, es espectacular. Lamentablemente, pues no se defiende eso, se defiende más a sus dioses. Los estereotipos que sí le gustan a las personas. Ya es muy conocido que hay muchas personas, por no decir la mayoría, que se quejan de muchos estereotipos que tienen los demás países sobre el país, de que todos usamos sombreros, que es un desierto y el tono sepia que nos ponen las películas y el mariachi. Se quejan de eso, bueno. Pues lamentablemente les encanta otra cosa, paradójicamente. Les encanta sobre todo los estereotipos de que los extranjeros tengan la idea que solamente nosotros nos la pasamos comiendo tacos, pozoles, mole y toda esa comida cultural. Yo digo, obviamente son comidas riquísimas. Y pues no por nada México tiene una de las mejores gastronomías del mundo. Pero somos más que eso y para ser sincero yo no y he visto muchas personas no comemos, no pasamos comiendo pozole. O sea, obviamente todo este tipo de platillos se comen en fiestas, en celebraciones importantes, en fechas. Pero no es que mañana voy a comer pozole. Bueno, muchos de que se han video, este video tal vez sí porque es 15 y 16, pero no sé, en octubre, febrero, enero, muy raramente las personas comen eso. Y si alguien les llega a decir que sí se la pasan comiendo eso, es un mentiroso, o es una caricatura. A menos que seas de un rancho o algo así. Pero por el lugar no. Y eso es la realidad. Y también otro estereotipo, sobre todo ese que me molesta mucho, que a la gente encanta, es que muchos extranjeros tienen la idea que nosotros nos pasamos comiendo kilos de salsa, pues nos pasamos comiendo muchísima salsa, y le echamos salsa a todo. Es más, en vez de comer y tomar agua o refresco, lo que quieras, tomamos un vaso de salsa. Tiene ese estereotipo que nos encanta Chile y comiendo. Y la verdad, pues no es así. O sea, en mi caso, pues me dio gastritis hace mucho tiempo y no puedo comer muy picante. Y hay personas así, o sea, obviamente sí hay unos que sí les encanta, son unos locos. Pero no es que todos nos pasamos comiendo salsa. Y volviendo a los estereotipos que se enojan a la gente, pues sobre todo en el norte del país sí hay muchos desiertos. Es más, la ciudad en donde estoy es un desierto y bastante hermoso. Y por último, pasamos a una de las cosas malas que tiene el país y una de las más polémicas, y es el catolicismo. Pero antes de empezar, pues tengo que dejar en claro que obviamente cada quien es libre de elegir su religión o no tener ninguna, y es respetable. También cuando voy a abarcar ese punto no me refiero a lo moral, o sea, no es como que el catolicismo está mal porque hay personas que son malas, porque si son católicos hacen cosas malas, como mi tía que es católica y se pelea con mi tío, ¿no? No es así, porque obviamente en el catolicismo sí hay personas malas, pero como hay personas malas en los católicos, también los evangélicos, en cualquier religión que puedas mencionar, incluso los ateos, donde sobreabunda ese tipo de personas, en todas hay personas así, y también por otro lado hay personas también buenas y admirables, tanto dentro del catolicismo, evangélicos y demás. Así que no voy a tocar la moral, porque te puedes topar de todo en todas las ideologías y cosmovisiones. Si no, empezó a decir lo que es la tradición. Pero también mencionar que sí es un punto malo
catolicismo pues no malo como lo mencionan los progresistas, los porgues, que ellos dicen que es lo peor que pasó del mundo, la Biblia, Dios es lo más malvado que existe y que el país va a ser el primer mundo cuando sean ateos todos. Son estupideces eso. O sea, mejor dejar de ser progresista, es peor aún. Pero bueno, volviendo a ese punto, así, lamentablemente muchas personas afirman que si no va a llegar el catolicismo al país, actualmente estuviéramos adorando al sol y demás deidades aztecas, pero cosa que todavía hacemos en la actualidad. O sea, el más claro ejemplo es la Virgen de Guadalupe, que sabemos que se apareció en Tepeyac, que había una diosa madre de los aztecas o mayas, no recuerdo muy bien, y pero que sean católicos se inventaron esa historia, o sea, como que disfrazaron esa diosa que ellos tenían a lo más parecido según ellos con la Biblia, con el catolicismo, para que lo aceptaran. Y eso no solamente debe llegar a México, muchos países, incluso así nació el catolicismo, un sincretismo entre las enseñanzas de Yeshua, más conocido como Jesús, mezcladas con la religión romana. Por eso hay mucho uso de imágenes, cuando claramente en la Biblia se dice no usarás y no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Claramente y puntual lo dice, pero eso fue una estrategia. Y también y esto pues también hay que saber que el catolicismo está muy alejado de la Biblia, porque este es el primer punto. Y muchos dirán, no, pues sí, pero sirvió para que pues, conocieran a Dios. Pero pues algo parecido vemos en la Biblia con el caso de cuando estaban en Egipto y cuando Moisés estaba en el Sinaí y cuando hicieron una estatua de un buey. Y pues este animal buey también era usaron mucho en otras mitologías de la región donde estaban, algo cultural. Y pues obviamente le metemos otro motivo para que la gente lo acepte. ¿Y qué pasó? Y sobre todo con Dios, Dios no le agarró en absoluto a esto, incluso se enojó. Entonces, ese catolicismo es un conjunto de mitologías que agarran de otros lugares, y por eso mismo y también se añade como tradición, y muchas personas se alejan de la Biblia pensando que es la misma cosa, y esto es uno de los peores males que puede pasar en la humanidad. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, la mayoría de las cosas recaen en la mentalidad y la conducta de la gente. Y por eso vemos que México sería mejor sin mexicanos. Bueno, obviamente no, pero pues es algo que debemos cambiar. Y este video precisamente no es para dar una mala imagen o para quejarme del país, sino lo contrario, lo que quiero es generar conciencia. Y si conoces o si tú haces una de las cosas que se presentan aquí, pues hay que mejorar, sobre todo para el país, para uno mismo también. Porque si mejora el país, obviamente van a mejorar las condiciones. Obviamente en lo que nos concierne o lo que podemos hacer. No te voy a pedir que acabes con el crimen organizado tú solo o algo así. Pero en lo que está en nuestras manos, pues podemos hacerlo. Ya que México tiene un potencial infinito. La verdad, un país rico en muchas cosas, que fácilmente podemos ser una potencia hacia el centro del mundo. Y pues bueno, también ya hace años hice un video, pero hablando de lo contrario, de las cosas buenas que tiene el país, y te invito a si lo veas, y en caso de que este video te dejó con más sabor de boca o tienes curiosidad de ver la contraparte, pero lo voy a dejar en la tarjeta y también en la descripción del video. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete para más contenido impactante y se despide el sonista Ojboa.